Entonces, en resumen, para poder iniciar las actividades del taller, necesitamos obviamente una máquina que tenga Linux. Y en este caso, pues ya se instaló, luego se baja Oracle, la VirtualBox de Oracle, y se instala, ¿no? Es muy importante seguir esos pasos. Primero la versión de Visual Studio 2019 Redistributable y luego el VirtualBox. Y finalmente hacer la instalación del sistema operativo Linux, dentro de lo cual hay que crear una máquina virtual en el VirtualBox con la suficiente cantidad de memoria. Nosotros trabajamos con 32 megas de memoria, 64 megas, dependientemente de la capacidad de la computadora, y asignarle una cantidad de espacio de disco duro de al menos 64 gigas, ¿vale? Para que podamos bajar todos los elementos que se requieren para este taller. Y después de seguir cada una de las etapas de la instalación, como elegir el país, el teclado, la zona horaria y demás aspectos de configuración del sistema operativo de Linux, comienza su instalación hasta que ya tenemos un sistema operativo funcionando sobre la máquina virtual de VirtualBox y estamos listos para iniciar esta parte. Entonces, el día de ayer ya vimos precisamente la cuestión de qué es Linux, ¿no? Es un sistema operativo que nos permite llevar a cabo este tipo de actividades o de labores. Y ya en su correo le dejé por ahí un link, un enlace a un Google Drive. No sé si puede entrar a él. Hay que entrar a él, por favor, pero desde la máquina que tenemos, que tiene ahí, hay que entrar a ese Google Drive, porque ahí tenemos programas y varios elementos que vamos a estar utilizando a lo largo del taller. Entonces, ahí en la máquina que tiene, ahí el día de ayer vimos que tenemos un navegador de internet que es el Firefox. Entonces hay que entrar al Firefox, entrar a su correo y de ahí bajar a esa computadora los programas que vienen en ese drive. Ok, hay que bajar la de programas, por favor, la carpeta de programas. Ok, entonces lo que tenemos en Linux, que es esta, y no hay que olvidarse que nosotros tenemos una carpeta personal que está debajo de Home, el nombre de usuario. Aquí este es nuestro icono del administrador de archivos. Entonces, si le damos clic a este, que es esta, nos va a aparecer. Nuestra carpeta personal tiene la de descargas, documentos. Vámonos a abrir la de documentos. Perdón, no tiene nada, pero en descargas usted tiene ahorita el archivo que bajó, ¿sí? Entonces vamos a copiar ese archivo de descargas que tiene ahí, nada más le da, lo selecciona y le da copiar. Bueno, a copiar en o mover a. Le da mover a, tendría que irse a buscar precisamente la carpeta de documentos. Copiar en documentos. O sea, de descarga lo va a mover a documentos, por favor. Ok, ya estando en documentos, ahí le va a seleccionar nuevamente ese archivo y le va a decir descomprimir aquí, o no sé qué nombre trae ahí. Ok, entonces le vamos a cambiar el nombre a la carpeta que además diga programas. Vamos a entrar a esa carpeta, otra vez programas. Bueno, y ahí en esa carpeta de programas tenemos precisamente varias carpetas que nos van a servir para hacer nuestros ejercicios. Vamos a iniciar con la carpeta que dice sencillos. Y ahí aparecen varios programas, ¿vale? Varios programas escritos en lenguaje C. Entonces, para hacer la prueba del día de ayer, cada uno de ellos obviamente tiene programas, el que diga quinto, ¿no? Que es el último. Entonces, ya es un programa igual de simple, pero ya tiene un poco más de código. Entonces, lo que haría en este momento es que haga el ejercicio de compilar cualquiera de esos programas, cualquiera,
y correrlo, ¿no? Ejecutarlo. Y el día de ayer yo hice esa actividad acá. Bueno, entonces proceda a hacer la compilación de cualquiera de esos programas, ¿no? Y luego correrlo. Vamos a ver si colocar la instrucción. Esta, mire, es esta. Vamos a darle clear. Entonces sudo apt-get o apt install gcc. Y entonces le aparece esa opción y le va a decir que sí. Dice a continuar, sí. Enter. Y ahorita ya comienza a instalar el compilador de GCC. Ahora sí ya está instalado su compilador de C. Ya puede darle GCC. Ya tiene estos programas. Entonces quiere compilar el quinto, ¿verdad? Entonces GCC quinto.c-o quinto.exe. El Linux es muy restrictivo en cuanto a mayúsculas y minúsculas. Las instrucciones que van hacia el shell son en minúsculas. El cd, el pwd, el apt-get son en minúsculas. Y los nombres de directorios, pues sí los puede poner. Entonces ahora sí ya le puede dar el gcc. Vamos a compilar el programa. Entonces nos da un warning, ¿no? Nada más lanzó un warning, ¿no? Y ya podemos ver que creó el ejecutable del S-L. Y ya aparece ahí el archivo .exe. Vamos a ejecutar ese programa, como es la ejecución que dijimos el día de ayer, pero ahora es con el nombre del ejecutable, ¿no? Sería quinto, ¿no? .exe. Ok, para entender el resultado, pues obviamente hay que ver el programa. Vamos a ver ahora un comando que se llama more quinto.c. El more me permite desplegar la información de un archivo de texto o cualquier tipo de archivo, sin necesidad de entrar a un editor de texto. Entonces ya me muestra, y al darle enter me muestra el conjunto de líneas que tiene este programa y me dice, como se observa, la opción de dame un número, el scanf y en donde lo que estamos observando es que en un arreglo va haciendo una división por módulo del dato que introdujimos. Entonces esa división por módulo la almacena en el primer elemento del arreglo y después a num lo divide entre 2 y reasigna ese valor, incrementando el valor de i en cuestión. Le vamos a dar el tabulador al teclado y vamos a terminar de ver precisamente la información que estamos desplegando, que es el contenido del arreglo que tenemos allá arriba, ¿no? Ahorita no nos vamos a meter a la lógica del programa porque no es el caso, pero bueno, ya con más tiempo, usted se meterá a la lógica y verá que todos esos programas pues hacen algo, ¿no? Ahorita lo importante es ver cómo tener un programa y compilar. Entonces ahí tiene ya, en esa carpeta tiene 5 programas para hacer algo, ¿no? Y ver cómo funciona sin problema alguno. Bueno, vamos ahora a la teoría, ¿no? Vamos a ver la siguiente presentación, que tiene que ver con la arquitectura de los sistemas operativos. Ya el día de ayer abarcamos la primera presentación, que es la introducción, y vamos a reafirmar ahora precisamente cuál es la arquitectura del sistema operativo Linux, que se parece mucho a la de Unix, ¿no? Entonces ya el día de ayer dijimos que ¿cuáles son los 4 elementos de la columna vertebral del sistema operativo? ¿El gestor de qué? El gestor del sistema de archivos. ¿El gestor de quién? De los procesos. ¿El gestor de quién? De la memoria. Y el gestor de dispositivos de entrada-salida. Estos son los 4 elementos básicos y esenciales que tiene un sistema operativo. Obviamente hoy en día hay más elementos de gestión que le sirven para poder realizar toda la gestión sobre el equipo de cómputo que se requiere. Aquí de esta figura, ya para adentrarnos un poquito más, vamos a ver también que todas estas tareas que tiene que hacer el sistema operativo están relacionadas con la arquitectura sobre la cual va a estar ejecutándose ese sistema operativo, es decir, sobre el microprocesador en el que se ejecuta. Otro conjunto de aspectos que ya hemos visto es que el sistema de archivos es un árbol jerárquico, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo está constituido. De hecho, lo vamos a ver ahorita, se lo muestro en estos momentos. El sistema de archivos podemos hacerlo desde la terminal. Puedo ir con puro CD. Ya estoy aquí en Home y ya estoy hasta la parte más superior del sistema de archivos que tiene mi sistema Linux. El nivel superior está denotado por esta diagonal
que está ahí, me dice que yo ya estoy en el nivel superior del sistema de archivos. Debajo de él están un conjunto de subdirectorios, que ahorita los voy a desplegar con el ls-l, y que se llaman bin, boot, cd-rom, dbtc, home, media, mnt, proc, root, ¿vale? Este precisamente es un subdirectorio del directorio principal del sistema de archivos del sistema operativo. Pero también están todos estos subdirectorios. Entonces, ahí está la parte del inicio de la ramificación del sistema de archivos. Cada uno de estos directorios debajo del raíz sirven para algo, eso lo vamos a ver posteriormente. Ahorita me voy a regresar a donde yo estoy, donde yo habito. Me puedo cambiar con el home y me puedo cambiar a mi usuario sin ningún problema, ¿no? Ya estoy donde inicialmente me pone el sistema al momento de que yo ingrese. En el caso de la gestión de procesos, como mencionamos el día de ayer, los procesos son programas ejecutándose en la memoria de la máquina, ¿vale? Entonces, hay instrucciones que vamos a ver un poquito más adelante, pero que de una vez las puedo yo aquí visualizar, como esta de top, que al momento de ejecutarla, me está presentando algunos de los procesos que se están ejecutando actualmente en la computadora. Entonces, y además de que ese es el identificador del proceso, esto que está aquí es un identificador, es un ID de proceso, que el sistema operativo le asigna a cada proceso cuando se arranca, y ese es único, y cada proceso tiene su propio ID, su identificador, es como su número propio, ¿no? Como nuestra curva, pero eso para los procesos. El usuario que levantó el proceso, la prioridad que tiene, esos sistemas operativos son prioritarios en cuanto a ejecución de procesos y otros aspectos adicionales que vamos a ver posteriormente. Eso es lo que podríamos comentar hasta este momento de lo que son los procesos que se están ejecutando. En el caso de la memoria, pues no podemos ver ahorita un mapa de memoria como tal, no podemos verificar cuánta memoria total tiene el sistema, pero no podemos tener un mapa de referencia de cómo está configurada la memoria. Como un preámbulo, la memoria en los sistemas de cómputo tiene dos vertientes, o es segmentada o es paginada, ¿sí? Linux trabaja bajo el concepto de paginación. Eso es lo que podríamos comentar en cuanto a la gestión de memoria. Y en cuanto a los sistemas de dispositivos de entrada-salida, la gestión de dispositivos de entrada-salida, pues vamos a ver aquí que Linux, específicamente, a diferencia de Windows, por ejemplo, para nombrar a los dispositivos de entrada-salida, Linux, como todo sistema Unix, tiene la característica de que los va a coincidir como elementos del sistema de archivos. Pero estamos acostumbrados que en Windows la unidad del disco duro se llama C, esa es mi unidad de disco duro. Y de ahí viene, el floppy era la A, luego la B casi no se usaba, la C, y luego viene la D, E y F así además, ¿no? Que son particiones que tiene el disco duro. Regularmente eso es lo que pasa con eso. Y cuando insertamos una USB, el sistema operativo le asigna un nombre de unidad, ¿no? Con letra, en el caso de Windows. Cuando estamos con Linux específicamente, ahí no hay ese tipo de nomenclatura para un dispositivo de entrada-salida, sino que todo lo pende, ¿no?, del sistema de archivos. Vamos a ver más adelante esa cuestión, pero prácticamente se dice dentro de la literatura del sistema operativo de Linux que todo para él va a ser un archivo. Tanto procesos como dispositivos de entrada-salida son archivos. Es decir, eso facilita de alguna manera la conceptualización y la programación, porque ahora una impresora no va a tener un nombre, sino va a tener un path, una trayectoria en el sistema de archivos donde yo puedo escribir a ese path se va a ver reflejada esa escritura en el dispositivo de entrada-salida, ¿sí? Solamente un cambio de lógica en la forma en la que Windows hace las cosas y cómo lo hace Linux, pero lo interesante es que yo puedo escribir sobre un archivo o en un archivo común y corriente que está almacenado en el disco duro, pero esa misma forma o conceptualización la puedo coincidir para escribir en una tarjeta de red o para escribir en una impresora. Entonces, eso es importante. Ahora, aquí también otra propiedad y característica de este operativo es que esos dispositivos de entrada los divide en dos tipos, que son
carácter y bloque. ¿Sí? Los dispositivos de entrada-salida de tipo bloque, pues son todos aquellos precisamente que la transferencia de información se realiza a través de bloques, es decir, una determinada cantidad de bytes. 512 o 1024 bytes, esos son los bloques de transferencia. Mientras que los de tipo carácter es cuando los datos van, como su nombre lo dice, byte por byte o palabra por palabra. ¿Vale? Entonces, esa es la característica y propiedad en la forma en la que el sistema operativo Linux concibe a cada uno de estos elementos de su arquitectura. En las siguientes láminas, pues está una descripción más genérica de cada uno de estos elementos y es importante que se lea. Ya hemos hecho esta parte en donde tenemos un programa en lenguaje C y lo conectamos a un compilador y creamos un archivo ejecutable. Pero bueno, otra de las cosas interesantes y que recordamos del día de ayer es el concepto de llamadas al sistema, que dijimos que son funciones internas dentro del kernel del sistema operativo que me permiten a los programas de usuario poderme comunicar con ese sistema operativo. Entonces, esa es una parte interesante porque yo puedo tomar esas funciones y hacer mis programas precisamente basado en el uso de esas funciones. Luego entonces para los desarrolladores o programadores estas funciones que sirven como llamadas al sistema, pues funge entonces como una API o un cúmulo de instrucciones que un programador puede usar para gestionar actividades dentro del kernel del sistema operativo. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, obviamente. Bueno, en el sistema de archivos, pues ya acabamos de ver precisamente la forma jerárquica en la que está construido. Solo hay que recordar que los archivos pueden ser secuenciales o de acceso secuencial, de acceso aleatorio o binarios. Los tipos de archivos, pues hay muchos, ¿no? Conforme van avanzando las aplicaciones se van generando más y nuevos tipos de archivos. Pero uno que nos interesa mucho es precisamente el archivo ejecutable, el archivo que acabamos de crear con el compilador. Ese archivo ejecutable tiene cierta configuración y esa configuración es la que le permite al sistema operativo cargarlo a la memoria y convertirlo en un proceso. Entonces, de manera muy breve, la configuración de ese archivo está constituida por un encabezado y por un área. El encabezado es precisamente la parte en donde este archivo ejecutable me va a decir, mantiene las propiedades administrativas de ese archivo. Y lo demás es precisamente el área de información que se va a ejecutar cuando ese se convierta en un proceso. Los procesos, desde el punto de vista del sistema operativo, tienen tres partes importantes: un área de texto, un área de datos, un área de pila o el stack y nuestra área de heap. Son cuatro las partes, no solamente tres, son cuatro las partes. Área de texto, área de datos, el stack o el área de pila y el heap. El área de texto es en un programa ejecutable que está aquí, dice text. Esta parte que dice texto, ahí es donde se carga el conjunto de instrucciones, pero ya en ensamblador, o en el mnemónico del ensamblador de el programa ejecutar. Entonces hay que recordar que nuestro compilador toma un código fuente, es decir, un programa escrito en lenguaje C, y lo va a traducir en líneas de código que el microprocesador puede comprender y ejecutar, ¿vale? Y dentro de todo ese caminito, pues hace una interpretación o una reinterpretación del código fuente en C a ensamblador de este procesador, ¿vale? Y después pues ya entrega los datos correspondientes de las instrucciones a ejecutar con los códigos de operación u opcodes del procesador en cuestión. Pues todo eso está en el área de texto. En el área de datos están las variables que yo estoy definiendo en mi programa. Si yo defino una variable entera o flotante o double,
todas esas variables van a estar en el área de datos. También las constantes, ¿sí? Las constantes, ahí realmente en programas de C que usted le pone gatito define nombre de esa constante y un valor, ¿no? Entonces, esas constantes y las variables también van a estar en el área de datos, nada más que están divididos en diferentes zonas, pero prácticamente están en esa área de datos. La pila o el stack de un programa, de un ejecutable que obviamente posteriormente se convierte en el proceso, pues es el área de memoria en donde se guardan las direcciones de memoria de donde están las funciones que se definen en ese programa. Porque hay que recordar que estamos hablando de C y C está dentro del paradigma de programación estructurada y dentro del paradigma de la programación estructurada pues tenemos varias funciones, ¿no? Que podemos tener un programa de C y se pueden llamar esas funciones desde la función principal main o desde otras funciones, pero pues obviamente eso implica saltos o brincos a las direcciones de memoria donde están definidas estas funciones. El stack o la pila sirve precisamente para controlar esa parte. Y luego viene el heap, el área de heap. El área de heap le sirve precisamente para aquellos casos cuando usted tiene un programa en donde va a definir una variable, pero no la va a definir de manera explícita, ¿no? O sea, no le va a decir in j, in k, ¿no? Sino que cuando usted hace eso, se dice que está definiendo una variable en tiempo de compilación, pero también pueden definirse variables en tiempo de ejecución. Ahí es cuando entra la famosa función del C, el malloc o alloc, cuando dice, a ver, yo requiero cierta cantidad de memoria en tiempo de ejecución para esta variable. Entonces, eso sirve mucho, por ejemplo, cuando quiere leer la información de un archivo que no sabe de qué longitud es. Solamente va a saberlo hasta que el usuario le indique, quiero abrir este archivo, este archivo es de tal longitud, entonces tengo que reservar tanta cantidad de memoria para subir estos datos a esa variable que está en mi programa. Bueno, ahí es donde se aplica el concepto del heap, ¿sí? O el área de heap. Es un área que también va a almacenar variables, pero son variables dinámicas que crecen en el tiempo de ejecución o se reducen en el tiempo de ejecución del programa. A diferencia de las variables que se definen como int j o double, int j, int k o double, lo que quiera, que esas ya tienen un cierto tamaño para ocupar en la memoria y no van a cambiar. Entonces, pero estas cambian, ¿no? Entonces, ahí es donde viene ese aspecto. ¿Vale? Entonces, eso es lo que tiene un archivo ejecutable, una cabecera y estos elementos en cuestión. El sistema de archivos ya lo vimos hace un momento, ya lo abrimos y obviamente este sistema de archivos, ¿dónde está? En el disco duro, ¿no? Ahorita acabamos de hacer la instalación del sistema operativo Linux y ¿qué le dijo? Que se iban a borrar todos los datos de un disco que supuestamente él había detectado que ya estaba dentro de esta máquina virtual. Cuando se hace la instalación o cuando se procede a hacer la instalación de Linux, pues obviamente hay que recordar que parte de lo que es el disco duro, ahí va a depositar el sistema de archivos. Ahí es donde vamos a tener todo un conjunto de elementos que representan la manera en la que va el sistema operativo a gestionar la información que está en el disco. O sea, en el disco vamos a ver más adelante, cuando veamos ya a fondo el sistema de archivos, vamos a ver que ese disco duro se divide obviamente en sectores, pistas, cilindros, pero esa es la división física. La división lógica que tiene que hacer el sistema operativo para almacenar la información es diferente y eso depende del sistema de archivos que cada sistema operativo tenga. Y el día de ayer hicimos un comentario donde decía, bueno, Windows tiene FAT32 o NTFS como sistemas de archivos. Linux tiene sus sistemas de archivos denominados X2, X3 y X4, ¿sí? O sea, EXT2, EXT3 y EXT4. Entonces, esos nombres, actualmente el X4 es el más reciente, es el equivalente al NTFS de Windows. Entonces, mientras Windows tiene su sistema de archivos llamado NTFS, Linux tiene su sistema de archivos llamado X3, X4, perdón. Y vamos a ver cuando lleguemos a ese sistema de archivos, pues las
características y propiedades que tiene cada uno de ellos. También vamos a ahondar precisamente ahí sobre cómo se pueden hacer de manera lógica las particiones de disco y dónde dentro del mismo disco se mantiene esa información, donde se dice que, a ver, esta partición llega de tal a tal cilindro, de tal a tal bloque, esta otra partición es de tal a tal bloque y esta otra de tal a tal bloque. ¿Sí? Todo eso de manera inmediata se almacena en el primer sector de discos, lo vamos a ver más adelante. Pero hay que recordar que las particiones de disco me pueden servir para que yo pueda tener en una computadora instalados varios sistemas operativos, no nada más uno. Entonces yo puedo instalar en una partición Windows y en otra partición Linux. Eso es importante aclarar y mencionar en el momento en que hablamos de particiones de disco. Sí, el MBR es lo que se conoce como el Master Boot Record. El Master Boot Record son los primeros 512 bytes del disco que conforman un sector de disco. Entonces este MBR es el Master Boot Record y es ahí donde hay dos cosas. Hay que recordar que en el proceso de arranque de una computadora, lo primero que hace es ir a leer el BIOS. Va y lee el BIOS. ¿El BIOS qué es? Pues es un firmware, es un programa de software almacenado en una E² PROM. Después de ese proceso viene un bootloader o un cargador de sistema. Para el caso de Linux, ese bootloader se llama Lilo o actualmente se llama Groove. Y en el caso de Windows, pues tiene su propio bootloader. Una vez que ya el bootloader toma el control, esencialmente es parte del bootloader, está cargado en los primeros 440 bytes del MBR y quedando 64 bytes para la información de las particiones de esos 512 bytes del primer sector de disco. Una vez que ya el bootloader hace su trabajo, pues ya le entrega el control de arranque de la computadora al sistema operativo en cuestión para que él comience a hacer su trabajo de arrancar la computadora como punto final correspondiente. ¿Vale? Entonces, eso es lo que son las partes de nuestro sistema de archivos. Entonces, más adelante vamos a ver precisamente cada una de las partes de este sistema de archivos y nos vamos ahorita a adentrar a lo que son las llamadas al sistema. ¿Vale? Entonces, las llamadas al sistema son esos programitas que están en el kernel que me van a servir para hacer la gestión del sistema operativo, ¿no? Entonces vamos a ver ahorita un programa, dos programas que nos van a permitir hacer la gestión de archivos. Vamos a hacer el famosísimo programa para guardar información en un disco, en un archivo de disco y obviamente para leer información del archivo de disco. Pero lo vamos a hacer desde dos perspectivas, las dos que nos permite la arquitectura de Linux, utilizando la biblioteca del C y utilizando las llamadas al sistema correspondiente, y ahí vamos a introducir el concepto de llamada al sistema. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Pues vamos a ir a nuestro Linux. Como ya sabemos cómo correr un programa, vamos ahorita a introducirnos a nuestra carpeta de programas. En este caso yo la tengo debajo de la carpeta de documentos. Vamos a irnos a la carpeta que dice ordinarios. Ya estamos ahí en la carpeta de ordinarios. Listo, entonces vámonos a donde están los programas, a la carpeta de programas. Y dentro de esa carpeta tenemos la de ordinarios. Vamos a ver el programa de copia.c, pero vamos a hacerlo a través de otro editor de texto. Ya el día de ayer vimos el Gedit. Bueno, vamos a hacerlo con el Gedit para que no haya problemas. Entonces le vamos a dar, podemos ejecutar el Gedit desde aquí, desde lo que, así como se le hace terminal, y ahí selecciona y le pone Gedit. Y vamos a decirle abrir, vamos a buscar el archivo ordinario, ¿no? Se llama copia.c. Adelante, yo ya lo tengo cargado, vamos a ver. Bueno, este programa ya es un poquito más complejo con respecto a los anteriores, ¿no? Este ya no es de los sencillos, es ordinario porque pues trabaja con archivos ordinarios, que sí se le conocen, estos archivos de texto. Y la finalidad que tiene, pues es lo que hemos visto durante mucho tiempo, que es leer un archivo y luego que hace la lectura de ese archivo, va y crea otro archivo para que se haga una copia
del archivo original al archivo destino. Entonces, obviamente esto ya hay una instrucción en el shell de Linux que se llama cp, que es copiar, ¿no? Después se llama copia, porque copia un archivo a otro. En resumen, de lo que está el código de programa, pues lo que alcanzamos a ver es que utiliza las bibliotecas de malloc, de stdio y de stdlib, que están ahí en la parte superior, y define un tamaño de buffer, que es donde se va a ir guardando la lectura de información del archivo origen, para posteriormente mandarla al destino, y utiliza nuestros famosos apuntadores de la macrofile de nuestra biblioteca de stdio del lenguaje de programación C. ¿Vale? Además de que aquí ya vemos la instrucción de malloc. Precisamente el malloc nos sirve para ir recuperando la cantidad de información según sea el caso al tamaño del buffer que le hemos asignado. Viene después un if argc. Hay que recordar que este programa recibe el nombre del programa más los parámetros del archivo origen más el archivo destino. Son 3 parámetros, por lo tanto se hace una evaluación que dice si no son 3 los argumentos que tú me pones en la consola para ejecutar este programa, entonces te voy a decir que hay un error y te voy a indicar cómo debes de usar este programa. Ese es el objetivo de este primer if. Y luego, si ya el usuario colocó perfectamente los 3 parámetros que van en el shell, pues viene un fopen para abrir el archivo de entrada, ¿no? O sea, el segundo parámetro que nos están enviando por la consola. Hay que recordar que aquí sí lo interesante, no estoy utilizando un frif, sino se está utilizando un fprintf. Y eso es interesante porque aquí volvemos a demostrar que en lugar de, hay que recordar que el printf sirve ¿qué? Para escribir a la pantalla. Pero un fprintf nos sirve para escribir o leer de un archivo. En este caso, el fprintf nos está sirviendo para eso. Hay que recordar, ese fprintf, ojo, ese archivo que acabamos de decir que todo en Linux son archivos. Entonces, no estoy ocupando un printf como tal para imprimir a la impresora, escribir a la impresora, perdón, a la impresora, a la terminal, en este caso a la pantalla, sino estoy utilizando un fprintf, que significa escribir a un archivo, pero ese archivo es el argv de 0. Entonces, eso es como si fuera un printf, pero en lugar de ello es escribir al archivo, pero el archivo es la pantalla. Solamente es para notación de que en Linux todo es archivo. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué se hace comúnmente cuando se abre un archivo con esta biblioteca del C? Pues hacer un fopen. Ahí está el fopen. Y asignar la salida o el resultado de la función fopen a un apuntador que yo lo definía ya de tipo file, que es entrada, y evaluar si efectivamente se pudo llevar a cabo la apertura del archivo. ¿Cuál archivo? Pues el del nombre del segundo argumento de mi shell, ¿no? Si sí se logró, entonces ahora tengo que abrir otro archivo que es el archivo de salida. Entonces un fopen al siguiente archivo para escribir en él. Los modificadores de read y de write están aquí en fopen para indicar que yo voy a leer y escribir en un archivo y en otro respectivamente, ¿no? Entonces ya tengo 2 archivos abiertos con mis instrucciones de fopen. Más adelante vamos a ver una particularidad de Linux, pero al menos en las líneas de código me está diciendo que yo tengo 2 archivos abiertos, uno del que voy a leer y otro al que le voy a escribir. Terminando esas actividades viene un ciclo while que se va a ejecutar siempre y cuando se pueda leer del archivo de entrada. Si se puede leer el archivo de entrada, entonces se va a escribir el archivo de salida. Entonces este ciclo while, ¿qué es lo que me dice? Bueno, vas a llenar el buffer con las lecturas correspondientes del archivo de entrada, con el tamaño del buffer, y vas a hacer la escritura en el archivo de salida. Ahí es donde se hace la copia del archivo correspondiente. ¿Vale? Entonces, hasta este momento no debe de haber ningún problema porque estas instrucciones son las clásicas que vemos en cualquier libro de C para leer y escribir un archivo. Después de que terminamos de hacer la copia de la información de un archivo a otro, pues viene el fclose y ya, se termina el programa. Este es un programa que viene en el libro de C de los autores mismos del C, de Ernest Ritchie, ¿no? Perfecto, entonces cerramos el editor de textos y vamos a compilar ese programa. Entonces gc copia.c-o list. Entonces ya tuvo que haber generado el archivo ejecutable, ¿no? No marcó ningún warning, ningún error. Vale, entonces
No solamente verificamos que efectivamente ya está el punto exe, lo vemos aquí en color verde. Sale. Entonces ahora sí vamos a ejecutar ese programa. Punto diagonal, copia punto exe. Y dijimos que requerimos el archivo de fuente y el archivo de salida. Entonces podemos pues copiar este mismo archivo copia.c como archivo, lo vamos a utilizar como archivo fuente y vamos a copiarlo a otro archivo que usted le puede poner el nombre que quiera. Yo le voy a poner copiado. Entonces ejecutamos el programa copia.exe, el archivo fuente y el archivo destino. O el nombre que quiera, no importa. Obviamente solamente que no sea de los que están aquí. Entonces, ya pues solamente para verificar el resultado, pues volvemos a darle un ls-l. Para que no escriba otra vez ls-l, puede utilizar las flechitas de hacia arriba para que le despliegue los comandos que previamente ha escrito. Y así no tiene que andar volviendo a escribir algunos de ellos, ¿no? Entonces le damos ls-l y observamos que mi archivo que yo solicité que se creara ya está ahí. En este caso es el que ahí aparece y de copiado punto y solamente ya está creado. Voy a verificar si efectivamente tiene el mismo contenido que el original, entonces le puedo dar un more copiado punto c y comprobamos que efectivamente es la copia del otro, ¿no? Ya el archivo se ha copiado, el programa funciona. Ahora hay que hacer lo mismo, pero con llamadas al sistema. O sea, hay que hacer lo mismo, pero ahora utilizando las llamadas al sistema. Entonces, ahí es donde vamos a comprender un poquito de las cuestiones que tienen que ver con ese concepto de llamadas al sistema. Realmente la lógica del programa no cambia mucho, es muy similar. Tengo que abrir un programa, un archivo, perdón, y tengo que guardar esa información de ese archivo en otro archivo. Pero ahora no voy a utilizar ni fopen, ni fclose, ni fread, ni fwrite, que son las funciones de la biblioteca del C que me permitieron hacer eso. Sino vamos a utilizar las llamadas al sistema que tiene el kernel de Linux para llevar a cabo esa actividad. Entonces no sé si se entienda ese objetivo, ¿no? O sea, el kernel del sistema operativo me da unas funciones que me permiten hacer gestión de archivos, gestión de procesos, gestión de memoria y demás. Por lo tanto, si tengo funciones del kernel de Linux que me permiten gestionar archivos, yo puedo hacer esto que acabamos de ver con la biblioteca del C, con esas funciones de lo que vamos a llamar la API del kernel de Linux. Entonces es nuestra primera interacción con el kernel de Linux. Vamos a utilizar ahora otro editor de texto que es un editor un poco más simple que el gedit y se llama Pico. Antes de continuar, como se va a tardar un poquito en bajar, vamos a irnos Firefox. Vamos a darle esta URL para bajar el kernel de Linux y accedemos al repositorio donde están las versiones del kernel de Linux. Entonces vamos a darle clic a la versión, la 5.15.120. Perdón, la 6.1, sí tiene razón. Y nos va a comenzar a bajar, ándele. Entonces hay que dejarlo que comience a bajar ese archivo. Lo minimizamos y estamos ya ahorita nuevamente en nuestra terminal. Entonces vamos a utilizar, como mencionaba hace un momento, otro editor de textos que se llama Pico, que es un poco más rudimentario que el gedit porque no se ejecuta en modo gráfico. Linux, desde que se creó, obviamente, al igual que Unix, pues trabajaron en modo de consola, ¿no? Como MS-2, ¿sí? No había modo gráfico. Pero conforme fue pasando el tiempo, pues ya se hizo el modo gráfico y estos editores de textos de consola comenzaron a tener poca adaptación o aceptación. Pero aún así, todavía hoy en día hay mucha gente que nos resistimos a utilizar el modo gráfico. Utilizamos estos editores que puede ser VI, o sea, VI o Pico, ¿no? Ahí en la consola, en el shell, le vamos a poner Pico y vamos a abrir el archivo copiar syscall.c. Okay, sí, GNU Nano 6.2, ahí está la versión del Pico Nanos, son actualmente algo similar. Y tenemos un editor de texto. Ok, vamos a darle entonces control X, que es para salir. Esa es la monería que tiene este editor de textos.
podemos desplazarnos con las flechas hacia abajo y hacia arriba, ¿no? Y ya, bueno, ya puede escribir, pero no va a escribir nada ahorita, ¿no? Nada más es para ver el tema. Vale, entonces, lo que vamos a observar aquí es precisamente lo que comenté hace un momento. Ya no vamos a utilizar la biblioteca de C para leer y copiar información a un archivo, sino vamos a utilizar las llamadas al sistema. Observar en las bibliotecas es que ya no tenemos ni la alloc, ni la única que está es la stdio.h y está fcntl y stdelif.h como biblioteca. Tenemos ya nuestra definición de la función main que habíamos visto, main in argc y char asterisco argv, ¿no? Y en lugar de tener nuestra macro file con nuestros apuntadores, ahora tenemos dos variables de tipo entero, f de origen y f de destino. Y en lugar de tener un malloc para asignar una determinada cantidad de elementos en un buffer, tenemos una variable de tipo entero llamada nbytes. Nuestra condicional para evaluar si realmente son 3 argumentos lo que está recibiendo el programa. Y en caso de que no sea así, pues hacerle saber al usuario de que necesitamos 3 argumentos que pasarle a este programa desde el shell. Cuando ya se hizo esa validación, pasamos ahora a la apertura de los archivos. Entonces, en lugar de utilizar fopen, utilizamos la llamada al sistema open. Y aquí es donde ya comienza una de las diferencias principales con respecto al programa anterior. ¿Vale? Ya no vamos a utilizar fopen, utilizamos open. Y open es una llamada al sistema que tiene el kernel de Linux para hacer lo mismo que hace fopen, pero ahora más directo sobre el kernel. Ojo, aunque no se vea en el programa anterior, yo haya puesto fopen, cuando el compilador hace su trabajo, de todas maneras él traduce ese programa y lo convierte en llamadas al sistema open, ya sea que el programa sea escrito en Python, en C o en Java, para abrir y leer un archivo. Su tarea es convertir a llamadas eso, porque ¿quién está en medio del hardware y de los programas de usuario? Pues el kernel. Y el compilador tiene la tarea y finalidad de hacer que él es el que va a controlar toda la máquina prácticamente. Entonces, esto es, digamos, lo que sucede después de una compilación de nuestro programa anterior, se convierten en llamadas al sistema, esas solicitudes de apertura de archivos. Estas macros de ORD only ya son macros que el kernel tiene. Pusimos comillas read o R, ¿no? O comillas W más, ya no se les pusieron. Simple y sencillamente ya es apertura de lectura solamente, eso es o read only. Si todo sale bien, pues ahora abrimos el archivo destino. También ahora para o write only, bueno, con opciones de truncar y ábrelo creándolo, ¿no? Si no existe, créalo. Pero además le paso los permisos que están escritos en formato octal. Ahorita vamos a ver eso de los permisos en el ls-l, ¿no? Cómo se interpreta. Ya está este programa utilizando llamadas al sistema. Ya no está utilizando una biblioteca de un lenguaje de programación de alto nivel, como el C. Claro, de todas maneras sigue siendo C. ¿Por qué? Pues porque el kernel está escrito en C, ¿no? Pero aquí ya estamos haciendo uso de una de sus funciones internas. Bueno, ya que se abrieron los dos archivos, el siguiente paso que es, pues escribir, ¿no? Leer y escribir en el archivo, lo mismo que se hizo en el caso anterior con un while, y ahí se cicla hasta que se tenga toda la información del archivo origen en el archivo destino. Aquí se vuelven a ocupar otras dos llamadas al sistema, se llama read y se llama write. Ya no se llaman fread ni fwrite, se llaman read y write. Terminando de hacer esa actividad, pues viene un close, ya no es fclose, sino close. Ojo, cuando se creó el lenguaje C, pues obviamente se adaptaron esas funciones al ponerle fclose, fread y fwrite como símbolos o analogías a lo que sean las llamadas al sistema del operativo. Pero estas son funciones, haz de cuenta que ya es parte de lo que está en el kernel. Estoy mandando a llamar a una función del kernel del sistema operativo. Y eso no causa ningún daño, simple y sencillamente estoy entrando por el lado de las llamadas al sistema en lugar de entrar por la biblioteca del C, para que mi programa haga lo mismo que el otro. Vamos con, aquí en la parte inferior de este editor de Pico, usted observa que hay las shortcuts
de las teclas para salir, ayuda, guardar, leer archivo, buscar, reemplazar, cortar, pegar, ejecutar y así. Entonces vamos, como no hemos modificado nada, vamos a darle control X para salir. Entonces, lo único que hemos hecho es visualizar qué contiene este archivo a través de otro editor de textos de nombre Pico. Vamos a compilarlo. GSC, copiar syscall.c, no, copiar syscall.exe. Warnings quiere decir que que ya existe una referencia diferente al close, al write y al read, que puede ser, bueno, que le está diciendo que ocupe fread y fwrite, ¿no? Pero yo no quiero ocupar esas, yo quiero ocupar las llamadas al sistema. Eso es porque estamos utilizando el compilador de C y el compilador de C quiere decir, a lo mejor quisiste decir fread y fwrite, de todas maneras está bien, no hay problema, yo no estoy viendo que sea un error. Ya tenemos nuestro archivo ejecutable y lo podemos ver con ls-l. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues ahora sí ejecutarlo, convertirlo en un proceso a mi programa almacenado. Necesito tres parámetros, el primero el nombre del programa y luego los dos, uno que me identifica el archivo origen y el otro el destino. Voy a usar el mismo copia.c, o sea, el programa que vimos antes. Usted ocupe el que crea y vamos a ponerle copiado con syscall. Punto, listo. Entonces, a darle enter, pues ya ese nuevo archivo se tuvo que haber creado, ¿no? Verificamos si efectivamente se creó este archivo y lo tenemos aquí. Entonces, aquí está este nuevo archivo que se acaba de copiar. Entonces, ya lo que resta es verificar que su contenido es igual al programa de copiar.c. Con more hacemos esa acción y vemos que efectivamente es el mismo programa que vimos al principio de la biblioteca del C, el famoso file, fopen, fclose, fread, fwrite, ahí está. Obtuvimos el mismo resultado, solo que ahora hicimos eso, pero con llamadas al sistema. ¿Alguna duda? Y entonces el kernel tiene muchas funciones que yo puedo emplear y utilizar en mis programas de usuario para que me permita una interacción más directa con él y no depender de la biblioteca del C, más que nada. ¿Qué ventajas tiene o qué desventajas tiene? Bueno, la ventaja pues obviamente es conocer lo que está más adentro del sistema operativo, ¿no? O sea, el sistema operativo ya no tiene que ser ese mundo oscuro, ¿no? O no es para estas alturas un mundo oscuro, tiene que ser un mundo que se pueda visualizar y ver. Y además podría yo modificar el kernel del sistema operativo, ¿no? O sea, eso es una de las tareas importantísimas. ¿Y para qué lo quiero modificar? O sea, ¿para qué quiero que un kernel sea modificado si ya está en una distro de Ubuntu y ya está todo eso? Bueno, lo que pasa es que como todo producto de software, pues va a depender a dónde yo lo vaya a implementar. No es lo mismo colocar un sistema operativo en un corporativo grande a un usuario normal. O sea, en el corporativo grande el sistema operativo tiene que ser exigido a grandes acciones y actividades de las personas que están ahí. Mientras que para un usuario normal, pues esa exigencia no es tan grande. Entonces, sí se tiene que conocer precisamente esa parte propia del operativo como para poder hacer esas modificaciones. ¿Y a quién le vamos a hacer las modificaciones? Pues al kernel, ¿no? Por eso bajamos un kernel, para que al momento que tengamos un kernel, pues yo pueda conocer o indagar o introducirme un poco más a qué es lo que tiene dentro de ese kernel. Ya tenemos ahora un kernel, ya hemos bajado un kernel del sistema operativo de Linux. Lo tenemos aquí, en esta carpeta. Ese es el comprimido, ¿no? Ese es el archivo que está comprimido, que dijimos el día de ayer, pues para el caso de los sistemas operativos de Linux, esos archivos tienen la extensión .tar.xz, no es un zip, es lo común que viene en Windows. Bueno, ese kernel lo vamos a archivo, igual que hicimos con la carpeta de documentos, a la de documentos, precisamente, ¿no? Entonces vamos a mover a documentos. Y ahí en documento lo vamos a descomprimir. Mover a documentos, seleccionar, y ya tenemos nuestro archivo .tar.xz aquí va a desempaquetar ese archivo comprimido. Vamos a esperar a que eso suceda y al final tendrá una carpeta Linux-6138.
ya tiene ahí usted el kernel de Linux. Ahí está el kernel. El kernel, cuando se baja, pues como dijimos el día de ayer, es un conjunto de programas, proyecto del kernel. Listo. Entonces, ¿qué es un kernel? Pues esta forma, ¿no? Es un conjunto de programas, obviamente perfectamente ordenados en carpetas. Lo que detectamos ya tiene un kernel ahí en su máquina. Entonces, como dije, ¿para qué necesitaríamos un kernel? Pues para modificarlo, ¿no? Y al modificar ciertas partes del kernel, pues hay que compilar el kernel para obtener el archivo de instalación, bueno, para tener ese kernel y que se pueda adaptar a mi distro de Ubuntu, por ejemplo. Entonces, esa es nuestra siguiente actividad, compilar el kernel, ¿vale? Bueno, esa la tenemos que hacer el día de mañana, pero como no va a haber actividad, pues entonces la hacemos o avanzamos el día de hoy. Dentro de estas carpetas, vamos a hacer algunas menciones interesantes. Tenemos, por ejemplo, la de Arch. Esta carpeta de Arch, si la abrimos, tiene otras subcarpetas. ¿Y qué vemos? Pues nombres de qué. ¿Qué hacen alusión a estos nombres? Arquitecturas, ¿no? Esta carpeta contiene todas las arquitecturas donde el sistema operativo Linux puede ejecutarse en un microblaze, en un MIPS, en un x86, en un IA64, en una ARM. Entonces, esta carpeta lo que me dice, ¿sabes qué? Este kernel se puede ejecutar en estas arquitecturas, ¿vale? Para equipos de escritorio, claro, no embebidos, es para equipos de escritorio, ¿vale? Esa es la cuestión muy importante. Aquí hay otra que se llama FS, ¿sí? Que es el File System, o sea, los sistemas de archivos. Vamos a darle ahí en FS. Entonces aquí está, estas carpetas son de los sistemas de archivos que el sistema operativo puede soportar. Por omisión agarra el X4, pero también aparece FAT, FAT32, exFAT, NTFS, o sea, el sistema operativo Linux le permitiría trabajar con sistemas de archivos diferentes en su compilación y obviamente posteriormente en su funcionamiento en una distro. Entonces, ya, con eso es suficiente. Lo que tenemos entonces en estas subcarpetas de mi carpeta principal del kernel son nombres de elementos del kernel. ¿Sí? Por ejemplo, aquí están los controladores. Los IPC son la comunicación entre procesos. MM es el gestor de memoria, ¿sí? El Memory Management. Security y Crypto son algunas carpetas que tienen algunos códigos relacionados precisamente con seguridad del sistema y demás carpetas. Entonces, eso es lo que contiene el kernel. El proyecto más grande de software que hace arrancar una computadora, ahí lo tenemos. El caso específico de Linux. Esto es lo que hace arrancar a una máquina, eso es lo que lo hace funcionar en su modo más primitivo, ¿no? Porque arriba están todas las aplicaciones que hacen uso de este kernel. No me voy a meter, como voy a comentar, cada carpeta, pues si vamos, por ejemplo, otra vez a la de Arch y seleccionamos, por ejemplo, la de x86, pues tienen un montón de más carpetas, pero dentro de ellas vienen ya programas, por ejemplo, boot. Ahí vienen ya los programas en C y ensamblador. ¿Sí? Aquí está, este es un programa en ensamblador. Y los programas de C, ahí es donde está toda la configuración de cuando comienza el arranque del operativo para una arquitectura x86. Muchas líneas de código, pues mencionaba Linux tiene 20 millones de líneas de código aproximadamente, eso es kernel para funcionar, entonces es impráctico en una asignatura y mucho menos en un taller meterse a hacer estas lecturas. En una asignatura que llevamos sí lo vemos, ¿no? Sí, pero no Linux, sino Minix, que tiene más 20,000 líneas de código, que es más digerible y pues vemos cómo funciona internas y todo lo demás, ¿no? Del kernel. Pero aquí no, aquí esto es prácticamente impráctico. Vale, entonces una de las cosas es compilar el kernel. ¿Qué necesitamos para compilar este kernel? Vamos a requerir un conjunto de pasos para llevar a cabo esta actividad. Está el repositorio del Drive, aquí en la carpeta de presentaciones, y hay un PDF que dice pasos para la compilación del kernel. Entonces vamos a compilar ese kernel que acabamos de bajar. ¿Sí?
Pero para hacerlo necesitamos un conjunto de herramientas. Pues vamos a instalar todas estas que es Vue Essential, Libene Curses, Dev, Flex, BC Bison. Como ya tenemos eso, nada más seleccionamos un copy paste y lo pega en la terminal. ¿Cómo le va a hacer la terminal? Botón derecho del mouse y aparece este menú emergente, pegar. Espérame, no, antes de hacer eso, vamos a hacer una actualización del repositorio con esta instrucción sudo apt-get update. Le damos enter. Va a pedir su clave y comienza la actualización del repositorio de información que actualmente se tiene referido al sistema operativo. Entonces ahora sí, ya que terminamos de actualizar el repositorio, botón derecho del mouse, pegar y enter. Comienza a instalar paquetes. En cada vez que haga la pregunta ¿desear continuar? Hay que decirle que sí. Bueno, hay que irse a documentos e introducirse a la carpeta de Linux. Así es, vamos a introducirnos a esa carpeta. Vamos a regresar aquí a nuestro manual y vamos a copiar, bueno, después de que ya se hizo el paso de la carga de los recursos, el manual nos dice que, bueno, que bajemos el kernel, ya lo cual ya hicimos. Lo descomprimimos, verificamos la versión de kernel actual, eso te lo vamos a hacer, y vamos a copiar esto que dice cp. Al copiarlo, este modificador R, el guión R, se copia como un carácter no igual al que deberíamos de tener. Solamente hay que cambiarlo por el guión R, no sé, el guión o el menos R, porque cuando se hace un copy-paste, y está ese carácter en específico, no lo copia bien. ¿Qué es lo que se está haciendo aquí? Nuestro kernel que ya tenemos, si le ponemos un name-a, el kernel que está actualmente es el 5.19, bueno, al menos el que está aquí, no sé el que esté en esa máquina. Entonces, estamos en la misma sintonía. Bajamos un kernel 6.1 y tenemos un 5.19. Esta instrucción de cp lo que hace es copiar. El kernel tiene un archivo de configuración precisamente ad hoc a la arquitectura donde actualmente está corriendo en la computadora, es decir, en ese archivo de configuración ya se sabe qué procesador está instalado, cuánta memoria y demás información asociada a la computadora en la que está corriendo este sistema operativo de Linux. Lo único que hicimos aquí es copiar ese archivo de configuración que está en la carpeta de boot a un archivo .config de nuestro nuevo kernel. ¿Para qué? Pues para que tome esa información nuestro nuevo kernel y no tenga que andar uno diciéndole, tengo este procesador, tengo esta memoria, no, ya este archivo de configuración ya trae esa información y ya mi nuevo kernel va a tomar esa información como referente para saber cómo se va a construir. Bueno, entonces, siguiente paso, lo tenemos aquí. Hay que abrir ese archivo de configuración y buscar estas líneas. Bueno, la de config system trusted keys. ¿Sí? Entonces, vamos a darle aquí, ponemos gedit.config. Ahí está el .config. Entonces, ahora vamos a buscar esa macro. Aquí en estas tres líneas que están aquí del ladito de guardar, está buscar y le vamos a pegar aquí el system config system trusted. Yo ya la encontré aquí, está en la línea 11.183. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a borrar esto y lo dejamos solamente en cadena vacía. Y luego en la línea 11.198 config system revocation keys, hacemos lo mismo, la 90. Y dejamos la cadena vacía. Ya, es lo único que requerimos cambiarle al archivo de configuración, le damos guardar y cerramos. Bueno, lo siguiente es hacerle un make local mod config. Aquí vamos a ver si nuestra herramienta de make está instalada. Make local mod config. Es la siguiente línea que está ahí en ese programita, ¿no? En este archivo de instrucciones del paso de la compilación. Entonces, en nuestro shell le ponemos make local mod config y comienza a hacer una pequeña, esto lo que corre es un archivo makefile de configuración y precisamente aquí se detiene tomando nuestro punto config. Se sigue.
Nos está preguntando algunas cosas. Vamos a darle sí, yes a todo. Todo lo que salga, yes, yes. Lo siguiente es compilar el kernel, que nada más se hace con make. La pregunta es si tiene tiempo, porque aquí te va a tardar como unos 20 minutos. O ya lo hacemos hasta el jueves. Dale, pues entonces vamos a dejarle aquí y el jueves ya compilamos el kernel luego, luego, ¿vale?